le planteo una pregunta sencilla. ¿Alguna vez usted ha sentido una preocupación muy fuerte que parece no detenerse y esta preocupación es como una bola de nieve que cada vez se complica un poco más y despierta emociones de repente negativas, trae consigo también cuadros de nervios? Bueno, a esto se le conoce de una manera, a grosso modo, como lo acabo de explicar, como ansiedad. Y justamente en estos tiempos de pandemia parece ser que se ha activado mucho más en la sociedad costarricense. Nosotros invitamos al psicólogo clínico y director de la Fundación Fundamentes, Carlos Umaña, para ayudarnos a plantear algunas estrategias y sobre todo también a identificar cuándo hemos estado nosotros presentando cuadros de ansiedad, cómo enfrentarla y cómo salir de ese episodio que a veces, si no lo controlamos, puede también tener consecuencias más serias todavía para nuestra salud emocional. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Omar. Un gusto estar aquí y esperemos que la entrevista sea de utilidad para los y las televidentes. Lo explicaba yo de una manera muy a grosso modo, pero quisiera que sea usted el que nos plantee de una manera también aterrizada y fácil de entender qué es la ansiedad, cómo nos damos cuenta que estamos enfrentando un cuadro de ansiedad. Con mucho gusto, pero creo que para poder contestar esa pregunta tengo que ir un poco más atrás. Y es que en los últimos tiempos el tema de la salud mental se ha estado posicionando y solemos asociar salud mental con los psicofármacos o con categorías de padecimiento como de la ansiedad que vamos a hablar hoy. Y en realidad creo que es importante para enmarcar las respuestas siguientes también comprender salud mental desde otra óptica, desde una óptica de la relación con los otros, desde una que ha sido de vital importancia y se ha puesto en evidencia en los tiempos de pandemia, desde la óptica de aquello que nos apasiona, de aquello que marginamos como hobbies o ocio y que tiene mucho que ver con nuestra vida, y que cuando todas estas cosas se ven obstruidas, de pronto enfermamos, ¿no? Es decir, que la salud mental, de acuerdo a cómo la concibe el trabajo de la Fundación Fundamentes, tiene que ver con un ámbito de la vida que es el de la creación, el de poder apalabrar, poder hablar sobre lo que nos sucede, poder validar las emociones cotidianas y también poder ser escuchados, ¿no? Entonces, creo que lo primero es partir de esta posibilidad de comprender la salud mental como algo en relación con el mundo que me rodea y con nosotros. En específico, la ansiedad, ¿qué es? Es un mecanismo de respuesta emocional ante algo que nosotros interpretamos o algo que percibimos como amenazante. Y estas dos palabras, percibimos e interpretamos, son importantes porque la interpretación suya, Omar, no es la misma que la mía cuando estamos ante una situación en específico. Es decir, que para comprender la ansiedad que se presenta, y ya vamos a hablar de eso en diversas sintomatologías, es necesario recurrir a la historia personal de cada quien, porque es ahí donde nosotros encontramos las claves para poder pensar por qué estamos presentando esto que se clasifica como ansiedad. Así que de nuevo, ¿qué es la ansiedad? Es un mecanismo emocional de defensa que tenemos todos y tenemos todas y que se presenta ante situaciones específicas. Bueno, tratándose de esta salud mental con la que usted introducía el tema, me lleva a pensar que nadie nunca es estable, por más que intente serlo, en algún momento enfrentará estos altibajos emocionales de la vida misma. Para ser estables tendremos que estar muertos, así que vamos a tener que enfrentar crisis, tiempos de dolor, así que también me hace pensar que todos vamos a enfrentar ansiedad en algún momento, pero no todos vamos a saber enfrentarla. Quisiera que me ayude usted a pensar y a saber entonces qué tipo de síntomas son los que se generan cuando estamos enfrentando un tiempo de ansiedad. Eso que usted dice, Omar, es fundamental porque usted acaba de colocar la idea de que no existe un ideal de normalidad, ¿no? Muchas veces cuando estamos enfrentando ansiedad, ¿qué es lo que va a pasar cuando estamos enfrentando ansiedad? Puede ser que en la ansiedad se haya despertado por un factor en específico que se nos presenta. Es decir, en el trabajo nos han solicitado algo que es nuevo para nosotros y para nosotras y entonces nos sobrepasa al momento de poder afrontarlo porque lo que decimos es voy a tener que hacer esto, esto y esto o esto me va a superar para poder cumplir con el objetivo. En ese momento, eso es un elemento que vamos a conocer como elemento estresor, lo que hace, el estrés, que es un marco más general, lo que hace es activar una respuesta emocional que es la ansiedad. ¿Y qué nos va a pasar? Vamos a sentir miedo. Aquí todos y todas hemos pasado por momentos de temor. ¿Y qué sucede cuando se presenta el temor? Tenemos sudoraciones, tenemos palpitaciones, tenemos pensamientos saltones, tenemos complejidades para poder articular una idea, para poder articular un pensamiento. Y es en ese momento donde desarrollamos entonces la ansiedad de nuevo como algo para afrontar la situación. Ahora, hay un elemento que nos complejiza lo anterior. Y es que
A diferencia del estrés, donde siempre va a haber un elemento estresor ambiental, es decir, algo que se nos presentó en el exterior, en el caso de la ansiedad no siempre hay algo que por lo menos nosotros y nosotras conozcamos que la está despertando. Es decir, podemos sentir ansiedad y estar en una mañana preciosa, sin ninguna preocupación, tomando café en la cocina y de pronto sentimos esto. Carlos, entonces, por lo que interpreto, puede que todo esté bien, pero dentro nuestro hay algo que no está funcionando o no está carburando, para utilizar un término de la manera más correcta. Ayer veía justamente un vídeo que me llamó mucho la atención. A veces después de los nubarrones y de la rayería, siempre el cielo azul está arriba. No lo estamos viendo, pero sabemos que está. Y a veces pienso que la ansiedad tipifica un poco esto, porque todo está bien, parte de lo que estás hablando, el panorama está bien, pero dentro mío pareciera como que estoy viviendo nubarrones y tiempo de truenos. Y bueno, puede que los esté viviendo y no es que todo esté bien, es que no encuentro las maneras de poder apalabrar eso que me está afectando, ¿no? Muchas veces, y esto también podemos decir es un mecanismo de defensa, situaciones familiares, laborales o de diversos ámbitos que se nos presentan, contrario a nosotros poder ir a transformar esas situaciones, lo que hacemos es reprimir la situación. ¿Ok? Y cuando nosotros reprimimos la situación, lo que tenemos es una vuelta de eso que se ha reprimido y puede manifestarse en forma de ansiedad, ¿no? Es decir, en forma de un temor inexplicable, porque entonces vamos a preguntarnos ese día, ¿pero qué es lo que me pasa? Si terminé muy bien mi semana laboral, estoy muy bien con mi pareja o estoy muy bien con mi soledad, qué sé yo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchas veces para saber qué es lo que pasa, es necesario que apalabremos, porque nos sorprenderíamos a nosotros mismos al momento de decir y escuchar cosas que nunca hemos escuchado de nosotros. Ese término que usted utiliza de apalabrarnos tiene que hablar un poco con poner en evidencia a nosotros lo que nos está pasando. ¿Qué tan importante es que yo haga una autognosis, un análisis de mí mismo, de ver en dónde estoy mal? Es vital y es lamentable que en los tiempos actuales se propicie tanto, y qué dicha, ¿no?, el ejercicio físico, cuestiones también como la lectura, etcétera, pero se nos han olvidado una serie de prácticas que podríamos llamar las prácticas de nosotros mismos, las prácticas de cuidado propio, y dentro de ellas el apalabrar las situaciones, el historizar lo que nos está sucediendo de forma cotidiana. Hay diversas situaciones y yo sé que las personas que nos acompañan desde casa o desde otros lugares lo saben, que hay muchas situaciones que han acontecido en la familia o en nuestra historia personal que las hemos pasado por alto. Y las hemos pasado por alto priorizando ¿qué? Cuestiones como el trabajo, priorizando cuestiones como poder alcanzar el ideal de éxito, qué sé yo, pero esa situación no es gratuita, esa situación nos toca a la puerta y nos dice, hay algo aquí que tiene que decirse para poder transformarse. En estos tiempos que hemos vivido de pandemia, las estadísticas que ustedes manejan en el campo de la ansiedad, ¿cuáles han sido? En este momento está en desarrollo, digamos, las investigaciones. Lo que es cierto es que a los hospitales nacionales psiquiátricos, y hablo en particular del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, ha existido un aumento importante de la consulta y esto es obvio, ¿no? Perdimos nuestros rituales cotidianos, hay personas que perdieron, y sobre todo la población con la que trabaja la Fundación Fundamentes, que ha perdido su trabajo, que ha perdido su sustento económico. Y todo este tipo de situaciones lo que va a provocar es un malestar general que se expresa, entre otras formas, con la ansiedad. Pero no solo en la pandemia, Omar. Antes de la pandemia habían diagnosticadas 264 millones de personas con ansiedad en el mundo. Y eso a nosotros nos llama como sociedad y nos invita a ponernos frente al espejo y a decir ¿qué es lo que está pasando en términos colectivos que estamos enfermando tanto? Porque es cierto, es el individuo, digamos, yo, usted, el que expresa la ansiedad y tiene un ataque de ansiedad en un momento dado. Bien, pero nosotros convivimos dentro de una cuestión amplia que es la sociedad y parece que la forma en la que nos hemos organizado nos está enfermando. ¿Cuál es la diferencia, para que nos ayudes a entender, entre un cuadro de ansiedad aislado, esporádico, a un trastorno de ansiedad generalizado? Sí, esto de trastorno de ansiedad generalizada es una clasificación de las que existe, ¿no?, que utiliza cierto sector de la psicología, pero en términos ilustrativos vamos a ponerlo así. La ansiedad es un mecanismo de defensa emocional que tenemos todos porque nos pone alerta
y como nos pone alerta, nos permite afrontar la situación que tenemos al frente, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada sería una cuestión que persiste y que precisamente estos temores, esta puesta en alerta, desaparecen los elementos externos. Y lo que tenemos, como ya hemos venido manejando, son momentos en los que la ansiedad nos invade, el pánico nos invade, pero no sabemos muy bien por qué es. Luego, por supuesto que eso tiene afectaciones en todos los ámbitos, ¿no? Las personas que han pasado por ataques de ansiedad, que es esta agitación, esta respiración que parece que estamos a punto de asfixiarnos, ¿no? Con un miedo terrible a morir realmente, cuando las personas que asisten a la fundación y también en otros lugares describen lo que es un ataque de ansiedad, dice que tienen mucho miedo a morir ahogados. Toda esta situación nos habla, digamos, de la situación actual. ¿Existe algún cuadro, algún grupo poblacional, perdón, en quien esté ocurriendo más cuadros de ansiedad? Sí, para toda la población está expuesta, ¿no? Como ya hemos dicho. Ahora, son las mujeres en 2.5% quienes padecen más este malestar. Y ahí de nuevo una pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué las mujeres a nivel global son las que padecen más ansiedad? Podría estar asociado a que las mujeres son las que llevan toda la carga afectiva de la casa, las mujeres son las que llevan toda la cuestión del cuidado y además de que las mujeres están en una sociedad, en una desigualdad ante los hombres, desigualdad de oportunidades, desigualdad de poder, etcétera. Bueno, en un análisis muy propio de ustedes como la psicología, porque ahora ha venido en un cambio constante este tipo de cosas. El cuidado de la familia no está solo ahora a cargo de la mujer. Por dicha se está transformando porque creo que así podríamos, como digo, enfermar menos. Son transformaciones sociales también las que propician eso. En el caso de niños y adolescentes, ¿cómo puede uno como padre entender un cuadro de ansiedad? Las manifestaciones van a ser similares a las de un adulto, ¿no? Como ya hemos dicho, manifestaciones físicas como palpitaciones, dificultad para respirar, dificultad para estar en un solo lugar, hay mucho movimiento, manifestaciones en el pensamiento, no poder estar concentrados, no poder hilar ideas y manifestaciones también sociales como el aislamiento, como dificultades, digamos, con grupos de amigos y de amigas que antes se tenía. Así que identificarlo no es tan complejo. En realidad, si ustedes se dan cuenta, identificarlo es más o menos sencillo. La cuestión no está en identificar, la cuestión está en qué nos dice esa ansiedad que se está presentando. Hay que ponerle un signo de interrogación a eso que se presenta. ¿Por qué se está produciendo? 9:27 de la mañana, Carlos Umaña está con nosotros, psicólogo clínico, hablándonos de un tema bastante común en nuestros tiempos, sobre todo ahora después de la pandemia, la ansiedad. Venimos a responder sus consultas y a darle herramientas para que usted pueda salir en el caso de que lo esté presentando usted o un familiar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Abordamos el tema de la ansiedad con el psicólogo clínico Carlos Umaña y nos íbamos a la pausa y ahorita tras cámaras estábamos conversando sobre cuál debe ser el abordaje de la ansiedad en los jóvenes. Carlos, usted nos ayuda con esta respuesta. Con todo gusto. Digamos el abordaje en términos generales para acercarse a un adolescente o a un niño, ¿no? Hay algo que es preocupante y es que de pronto la versión del mundo, para dar un ejemplo, la versión de la pandemia que todos y todas conocemos es la versión de los adultos. Son los adultos los que hablan. No hay una voz ni hay algo que podamos entender de cómo han percibido los adolescentes y los niños esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque para poder acercarse a conversar un tema como estos, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con el malestar con un adolescente, hay que entrar en el mundo del adolescente o del adolescente. ¿Qué es entrar en el mundo del adolescente o del adolescente? Es poder percatarnos, y esto es quizá tan importante como entender que está presentando ansiedad, de qué es lo que mueve a ese chico que tenemos en la casa. ¿Es la música? ¿Es el arte? ¿Es el fútbol? Algo que tenga que ver con la pasión y a partir de ahí poder hacer un acercamiento. Siempre les decimos a los padres, madres, abuelas y personas cuidadoras que recuerden cuando eran adolescentes, que recuerden ese momento y es un buen momento, es un buen ejercicio para poder entender cómo hablar. ¿Por qué, Omar? Porque si yo le digo a un chico de 16, 17, 15 años, decime qué es lo que te está pasando, por qué tenés ansiedad, y tengo 3, 4 meses de no hablar con él, no conozco mucho de lo que ha sido su vida en estos últimos tiempos, no va a poder responder. No hay posibilidad, hay que generar un canal previo para poder hablar de estas cosas. Curiosamente, acá nos escribe una televidente, me reservo el nombre por el caso que voy a plantear,
Y ella dice, mi hijo tiene 13 años, nunca presentó síntomas de ansiedad, pero hace ya 2 meses comenzó a sentir problemas para respirar, sudoración. Hemos hablado con él y nos dice que es por estar tan encerrado, no poder salir a la escuela. Además, ahora hasta ha llegado a sentir adormecimiento en las manos y molestias en la garganta. Hablamos con él y nosotros como padres le dijimos que no tiene nada. ¿Qué podemos hacer? Esta televidente me invita también a preguntarte el peligro de que nosotros como padres abordemos el cuadro de ansiedad de nuestro hijo o nuestra hija bajo el lema de eso no es nada, no tienes nada, y minimizar, no a conciencia, pero inconscientemente minimizar lo que está atravesando. ¿Qué tan peligroso podría ser esto? Sumamente peligroso. Antes una prevención. Los padres no pueden abordar la situación de ansiedad que está pasando el hijo, ¿no? En cualquier caso pueden acompañar, pueden darle la palabra para entender qué es lo que está sucediendo, pero eso compete a los profesionales de la salud mental. Eso es lo primero. Y lo segundo, muy lamentablemente no tenemos educación, vamos a llamarlo de esta forma, educación afectiva, y por lo tanto no podemos dimensionar lo importante que es este tipo de situaciones o lo importante que es, como decía antes, las prácticas de cuidado de sí mismo, y decimos, pero ¿qué es lo que tiene si no pasa nada? Si tiene todo para ir al colegio, si tiene las tenis que quería. Quienes tienen el privilegio, ¿no?, de poder decir eso a un hijo, hay mucha gente que no, tiene una casa linda, acá lo queremos mucho, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, justo esa incomprensión tiene que ver con que no podemos entender que hay un malestar que ese adolescente o esa adolescente tiene que hablar. Carlos, me gustaría que en estos últimos minutos nos explicaras un poco estos ejemplos que vos traes, porque son estrategias para poder enfrentar la ansiedad. Son estrategias que se desarrollaron con los adolescentes y los niños de la Fundación Fundamentes. Eso quiere decir que son estrategias particulares. Al inicio yo dije, la ansiedad se muestra de forma parecida en todo, ¿no? Sudoración, etcétera, pero ahora lo que la precede y lo que la produce es una cuestión personal. Igual las estrategias pueden ser personales, y estas son estrategias que funcionaron en el marco del trabajo que hacen las casas Escucharte de la Fundación Fundamentes. En casa hay un montón de otros materiales y es importante invitar a sus hijos y a sus hijas a hablar para poder desarrollar otras. ¿Cuáles tenemos aquí? Una que a mí me encanta, que es una caja de cuidado de sí mismo, que lo hizo una chica de 14 años. Por supuesto, esta caja es de madera, súper linda, porque conseguimos los materiales, pero puede ser cualquier otra, a donde ella deposita muchas inquietudes y ciertas cosas que se va encontrando en el camino. En un trabajo que hicimos con esta chica, ella decía que esta caja representa como la intimidad, y la intimidad es un espacio particularmente importante para los adolescentes y las adolescentes, porque han pasado de su niñez, donde mucho tiene que ver con sus padres, a poder explorar al mundo desde su propia versión. Y esta caja es importantísimo porque ella deposita ahí ciertos temores que va sintiendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Esos temores, poder abordarlos, ¿no? Tenemos también un diario, que es un diario típico, por aquí lo voy a mostrar. Por supuesto, esta es una reproducción, no voy a mostrar yo en televisión el diario de uno de los chicos que van a la fundación, pero es un diario en el que de nuevo hay la validación y la puesta en palabra de ciertas sensaciones, de ciertos sentimientos que está teniendo un chico o una chica. Aquí es importantísimo que cuando yo digo esto casi que se le pone el signo femenino, ¿no? Porque son las mujeres las que pueden hablar de este tipo de cosas, y eso es un error tan grande como que a las mujeres se les adjudique el cuidado de la casa. Los hombres tenemos que ir hacia la dimensión de lo afectivo, porque mucho de nuestro malestar tiene que ver con no tener los canales para poder apalabrar. Y por último, Omar, traje un juego que es un juego de damas, y lo traje a propósito porque seguro que con este juego en casa no van a tener demasiado éxito con sus adolescentes, pero lo traje para referir al mundo adulto. Y es que la escena esta de decirle al hijo o la hija que venga al sillón para hablar de la ansiedad es una escena más o menos condenada al fracaso, ¿no? Porque de pronto uno está en el cuarto con todos los problemas, que el colegio, que no estamos yendo, que no se sabe, y lo llaman a uno a hablar de la ansiedad, pues uno lo que le va a provocar es más ansiedad. Pero hay otros canales con los cuales comunicarse, y uno de ellos son los juegos.
y hay que buscar la manera de jugar. Jugar no es una cuestión que está de más, jugar no es el rato que nos queda en la casa, igual que eso que llaman hobby, no es el rato que nos queda libre. Eso es importantísimo para la vida. Cuando nosotros jugamos, estamos en un movimiento constante de roles y hay muchas cosas que ahí emergen en el juego que no podrían emerger de otra manera. Por lo menos eso consideramos y es una de las herramientas que utiliza la Fundación Fundamentos. Me parece muy interesante. De hecho, he visto que incluso para adultos el utilizar un diario, una página para poder describir cómo me siento hoy, hay muchos incluso autores a nivel internacional que recomiendan el ejercicio de poder hacer un poco el balance al despertar todas las mañanas. Personalmente lo he hecho y pareciera como que después comparo una página con otra dentro de 10 días y digo, wow, no puedo entender que este día 1 yo me sintiera como me siento y hoy me siento así. Pero como que escribirlo ayuda muchísimo también a poder enfrentarlo de una manera más concreta. Por favor, indudablemente nos hemos olvidado de nosotros mismos y nos hemos olvidado de estas prácticas de cuidado. En la Fundación Fundamentes las retomamos para trabajar con las poblaciones, con la niñez y la adolescencia de lugares de alta complicación social en el país. Carlos, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Carlos Umaña, psicólogo clínico y director de la Fundación Fundamentes. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Quiero dejarle números de teléfono de la Fundación Fundamentes, 2222-8451, 2222-8451, y también puede buscarlo en redes sociales como Fundación Fundamentes. Muchas gracias. Feliz jueves, Carlos. Feliz jueves para usted, Omar. Un gusto estar aquí. Igualmente.